Hola, pues este va a ser mi primer video, espero que de muchos. La idea es que pueda, bueno, la intención del canal va a ser tratar un montón de temas como que van desde dentro del, digamos, la vasta gama de temas que hay dentro de la psicología, ¿no? Eh, la función principal va a ser como clarificar y aterrizar diferentes teorías y conceptos que a veces sean como medio complicados de explicar o no se aterricen bien, o por ejemplo en este caso, ¿no? Las nociones de la teoría de la actividad de Leontief, muchas veces lo que pasa es que en los círculos donde se usan se explican mal o, o se presuponen o, o no se clarifican adecuadamente y luego imposibilita el diálogo con otras ramas, ¿no? Eso pasa mucho aquí en México. Y la idea es como eh, tratar de ayudar a superar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la teoría de Leontief, eh, a lo mejor muchos por como presupuestos peyorativos hacia la teoría estereocultural no se aproximarían a ella, ¿no? Pero en realidad tiene varias cuestiones bastante interesantes, sobre todo con sus nociones generales, que no se alejan mucho de una concepción hasta cognitivista de la mente, sobre todo cuando se usa la noción de actividad eh, para actividad interna, ¿no? O acciones internas. No se diferencia mucho realmente del cognitivismo. Obviamente es más amplia porque pues, Leontief no tenía las intenciones de simplemente hacer una descripción cognitivista de las personas, ¿no? O digamos sistémica o dentro de la teoría cibernética, ¿no? Que es más o menos donde se ubica Leontief. Su idea es como ampliarlo, estas nociones sistémicas cibernéticas que tiene su teoría y aplicarlo a, a cómo la actividad del hombre forma, bueno, el hombre entendido como lo hacía él, ¿no? Por hombre se refiere a ser humano en realidad. Esta actividad del ser humano, cómo eh, forma eh, a lo largo de este proceso de interacción entre sujetos, de manera colaborativa, va formando las diferentes herramientas, las diferentes generalizaciones sobre el mundo que permiten el dominio sobre este y el dominio sobre uno mismo, ¿no? Sobre la naturaleza en general, ¿no? Eso es como, y como esto es un proceso, digamos, histórico, ¿no? Y este proceso histórico, pues obviamente nos permea a nosotros en el presente. Sería como la idea general de Leontief, ¿no? Obviamente con connotaciones políticas que, bueno, ahorita no va a ser posible tratarlas porque sería como muy tardado, ¿no? Y la idea es que no sean tan largos estos videos para que la clarificación de los conceptos sea lo más al grano posible. De hecho, mi introducción ahorita es muy tardada porque pues, es el primer video, ¿no? Entonces tengo que medio explicar de qué va a ir esta onda. O sea, lo que vamos a tratar ahorita van a ser estos. Lo que vamos a tratar es esto, los fundamentales a tratar, ¿no? O sea, la actividad, la acción, la operación y cómo ocurre y cómo se relacionan estas en la transición y cómo, más bien cómo permiten transicionar o hablar de algún proceso histórico o de desarrollo, ¿no? Lo primero sería tratar lo que es actividad y motivo, ¿no? Aquí pues algunas citas de Leontief y luego las voy a explicar porque como están descontextualizadas obviamente se vuelve complicado, pero más o menos explican adecuadamente a qué se refiere. Y digo más o menos adecuadamente porque luego Leontief es medio ambiguo al escribir, medio oscuro en algunos lugares de manera innecesaria, pero bueno, ¿no? La estructura de su discurso escrito luego es medio embrollada. Por ejemplo, este es el librito donde me estoy basando. Ay, no sé si se ve. Es The Development of Mind, que es un texto. Bueno, es un conjunto de textos clásicos de Leontief. Lo venden en marxist.org. Lo puedes ordenar y te llega a tu casa.
vale como 500 pesos o algo así, y son como, ¿qué será? Como 9 textos de León Tieso. O sea, está bastante bueno, es un clásico. Bueno, aquí dice, ¿qué es actividad? ¿No? Dice, la entiende como aquellos procesos los cuales, por la realización de las relaciones entre el hombre o el ser humano y el mundo, satisfagen una necesidad correspondiente a esta o a esto, ¿no? ¿Qué se refiere a eso? Bueno, pues nos está hablando de, de cuestiones muy esenciales de teoría, ¿no? Nos está hablando de la relación sujeto-mundo y cómo, y cómo la actividad está interpuesta entre esa relación entre el sujeto y el mundo, ¿no? Lo importante para que llamemos algo actividad es que tenga que satisfacer alguna necesidad de ese sujeto, ¿no? Entonces está enfatizando de alguna manera el rol activo del sujeto en su interacción con el mundo para satisfacer algo. Eso es la actividad en general, ¿no? Es muy importante que satisfaga una necesidad porque no todo lo que se hace en el mundo es una actividad, ¿no? Solo lo que satisface algo, alguna necesidad específica de ese sujeto, se considera actividad. Esto puede ser desde, por ejemplo, las actividades nutricias de, de un animal depredador, ¿no? Tiene actividad de tiene esta actividad para alimentarse, ¿no? Y pues dentro de esa actividad para alimentarse hace un montón de, de procesos, ¿no? Que son todas las determinadas acciones. Ahorita vamos a definir eso, pero dentro de esa actividad tiene un montón de acciones que va a realizar para poder satisfacer su necesidad, este, que es justamente alimentarse, ¿no? El hecho de tener hambre. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que lo va a satisfacer, pues es algún animal, ¿no? Que se vaya a comer, no sé, si es un gato, pues una cucaracha, si es una rata, ¿no? Alguna de esas cosas que se coman los gatos por ahí. De hecho, aquí es muy importante el motivo, ¿no? Decíamos que para que una actividad sea una actividad, tiene que satisfacer una necesidad, ¿no? Y lo que satisface esa necesidad es el motivo. Don Lantier lo pone algo así, en términos algo así. Dice, es la cosa objetiva en la cual esta necesidad es concretizada en las condiciones y hacia lo que se dirige esa actividad, ¿no? Nos está diciendo que el motivo es hacia lo que se dirige la actividad y es lo que va a satisfacer, o es como se concretiza, como se objetiviza esa necesidad, ¿no? Es lo que nos está diciendo que es básicamente cualquier cosa de manera abstracta o concreta que satisfaga una necesidad, ¿no? Hablamos de mi necesidad de comer, pues podría ser, en el caso del gato, la cucaracha, pero en otros casos es más complejo, ¿no? No solamente tenemos eh, una necesidad alimenticia tan simple, ¿no? Sino que tenemos antojos, ¿no? Y nuestros antojos, pues a veces se concretizan en tacos, o en agüita de horchata, o no sé, en algo más complicado, ¿no? Porque está atravesado por la cultura, obviamente. Uh-huh. Aquí es importante decir qué es y qué no es actividad, porque surge como la necesidad de diferenciarlo, ¿no? Porque, digamos, luego uno pues puede confundir con las nociones normales, ¿no? De actividad. Pues, hablamos de la actividad física, por ejemplo, en el día a día, hablamos de la actividad intelectual, hablamos de la actividad escolar y demás cuestiones, pero esas nociones son muy vagas. Y la idea es que las concepciones de Lontiep traten de ser más bien no, no vagas como ese uso de la palabra actividad, ¿no? Así como, por ejemplo, eh, en psicología no hablamos de mente de la manera cotidiana, ¿no? Vaga que abarca un montón de cuestiones, ¿no? Sino siempre abarcamos la palabra mente dentro de un marco teórico que delimita la palabra mente o los procesos mentales, ¿no? Lo que decía, esta actividad no puede ser cualquier acto mental o externo, ¿no? Debe cumplir la cualidad de satisfacer una necesidad, ¿no? Si no hace eso, eso no es una actividad,
Ahorita vamos a ver un ejemplo. Leontief nos da un ejemplo muy bonito, ¿no? Nos habla del acto de la lectura, ¿no? Nos dice que hay un ejemplo hipotético así muy interesante donde eh, hay, hay una maestra que le dice a unos niños que tienen que leer un libro, ¿no? Estos niños leen su libro, etcétera, ¿no? Y de repente en algún momento llega un compañero y le dice que ese libro ya no es necesario, ¿no? Entonces un niño deja de leer porque dice, pues ¿para qué, no? Ya para qué dejo, ya para qué sigo leyendo, esto ya ni va a venir en el examen, como quien dice. Y el otro continúa leyendo. En el primer caso decimos que es una acción porque estaba inmerso en algo más grande, ¿no? O sea, no cumplía o no satisfacía una necesidad en sí misma, el hecho de leer, sino simplemente era un medio para satisfacer una necesidad que, por ejemplo, podría ser este, sacar buenas calificaciones, ¿no? Y lo que lo satisfacía, pues solamente era sacar 10 en el examen de literatura. Y para el otro niño, pues en realidad sí es una actividad porque el hecho de leer satisface una necesidad, digamos, espiritual, intelectual del niño, ¿no? O sea, lee porque a lo mejor le interesa muchísimo saberlo todo sobre los agujeros negros, ¿no? Y ese libro era de agujeros negros, por poner un ejemplo. Entonces ahí ya cambió la idea de actividad y acción, ¿no? Ahora, ¿qué es acción? Volvemos. Dice, un acto o acción, dice Leontief, es un proceso el cual su motivo no coincide con el objeto, es decir, con aquello a lo que se dirige, sino que reside en la actividad de la que forma parte. Es lo que decíamos con el niño, ¿no? El primer niño que leía, leer simplemente era una acción que tenía que realizar para poder llegar a satisfacer su necesidad de buenas calificaciones con el 10 en literatura, ¿no? Que sería el motivo, sacar un 10 en literatura. En cambio, en el otro niño, eh, el hecho de leer como tal satisfacía una necesidad intelectual, ¿no? Entonces, digamos, la acción son esos actos que están inmersos dentro de una actividad, ¿no? Y esos actos que están inmersos dentro de la actividad son como medios para llegar a ese fin, es decir, la satisfacción de esa necesidad, ¿vale? Miren, hay un esquema muy bonito que lo explica muy bien, ¿vale? Este, este me gusta mucho. Lo saqué de un libro muy bonito de Karpov, que es un pedagogo psicólogo ruso, actual, de hecho, está vivo y todo, y él lo explica así, mira, si, si consideramos la línea de arriba como la actividad, como lo que demarca la actividad, ¿no? Y el círculo, el motivo, tenemos que dentro de esa actividad hay varias acciones. Es decir, la actividad es ese proceso que me ayuda a satisfacer una necesidad y dentro de esa actividad hay acciones con objetivos particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí puse un poco, si viéramos el ejemplo de una persona que hace toda una serie de cuestiones para poder volverse un experto en un tema, ¿no? Ese es su motivo. Para hacer eso, pues, por ejemplo, podríamos tener que esa persona realice un montón de acciones, ¿no? Como asistir a cursos sobre ese tema, ¿no? Vamos a poner que sea de programación, ¿no? Él quiere ser un experto en R, ¿no? Él quiere ser un experto en R. R es un lenguaje de programación, ¿vale? Que sirve para estadística. Esta persona quiere ser un experto en R, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer para llegar a ser un experto en R y satisfacer esa necesidad? Pues bueno, va a asistir a cursos, ¿no? A lo mejor va a ver videos bueno, va a asistir a cursos, por ejemplo,
¿no? Que el objetivo es pues, profundizar sobre ese tema de R, ¿no? A lo mejor en algún punto le interesa asistir a cursos eh, sobre algún paquete de R, ¿no? Por ejemplo, cómo aplicar R para análisis de datos, ¿no? O ciencia de datos. Entonces va a tener que ver un montón de cuestiones como cómo usar todos la paquetería de Hadley Wickham, ¿no? No sé si la conozcan, que son son todos estos paquetes que sirven para hacer gráficos, ¿no? Entonces a lo mejor se mete ese curso para profundizar y aprender a hacer gráficos, ¿no? Luego se mete a otro curso, o sea, es otra acción en la cual tiene que, no sé, en la cual va a aprender a purificar sus bases de datos, ¿no? Cómo hacer sus bases de datos limpias. Luego va a ser otro donde sea de, no sé, de la estadística que subyace al análisis de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también puede hacer acciones de leer libros sobre programación, ¿no? Podría agarrar un libro como este, ¿no? Cómo programar con R. O agarrar un libro como este, R para ciencias de datos, ¿no? Y los lee y su objetivo pues es aprender sobre a lo mejor sobre la ciencia de datos, sobre cómo programar en R, etcétera, ¿no? Todos hacen una serie de acciones que están inmersos en la actividad, ¿no? Que es una actividad intelectual, digamos, de, que satisface la necesidad de desarrollarse como programador en R y o como desarrollarse no sé, laboralmente o desarrollarse eh, intelectualmente en R. Entonces, para eso quiere volverse un experto en R. ¿No? Ese sería un ejemplo muy amplio, pero pueden pausar el video y tratar de pensar en muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pueden pensarlo con ustedes mismos, ¿no? Su necesidad a lo mejor es una necesidad de desarrollarse en alguna carrera, su necesidad a lo mejor es, no sé, desarrollarse en algún deporte, ¿no? Y su motivo ahorita es como obtener esa medalla de oro y pueden pensar todo lo que han hecho para poder satisfacer esa necesidad, ¿no? Ahora vamos al siguiente punto, que es la noción de operaciones. La noción de operaciones también es una, es un concepto que también debe clarificarse, ¿no? Y ya que vimos como la estructura general de la actividad, ya podemos entender mejor qué es una operación, ¿no? Dice Leontief, una operación es el modo de desempeñar un acto. Una y la misma acción puede ser realizada por diferentes operaciones. Esto es debido a que una operación depende de las condiciones en las que la meta de la acción está dada, ¿no? ¿Esto a qué se refiere, no? Eh, pues eso quiere decir que las operaciones son, digamos, todos estos procesos, todo este proceso concreto que permite realizar una acción, ¿no? A mí me gusta mucho pensarlo de esta manera. Eh, es como empezar a desmenuzar una acción, ¿no? Si bien podemos desmenuzar una actividad, ¿no? En acciones, podemos desmenuzar una acción en operaciones. ¿Cómo es que uno lleva a cabo esa acción? A mí me gusta pensarlo, por ejemplo, en la acción de andar en bicicleta, ¿no? Andar en bici, pues, implica otros procesos, ¿no? O sea, no nada más es andar en bici, sino que andar en bici implica que tienes que, pues, maniobrar, ¿no? Tienes que pedalear, tienes que estar viendo para dónde vas, ¿no? Izquierda, derecha, que hay enfrente, que hay abajo, que tal que una piedra, ¿no? Entonces, tienes que coordinar estas cuestiones entre lo que ves y el movimiento del manubrio. Tienes que, por ejemplo, frenar, ¿no? Todas esas son operaciones que uno realiza para hacer la acción de andar en bici. Entonces, digamos que las operaciones son estos procesos que permiten realizar una acción, ¿no? En una determinada, bajo determinadas condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos pensar en una bicicleta estática, sigue siendo andar en bici, ¿no?
andar en bici en una bici estática, pero por ejemplo, debido a las condiciones de la bici estática, pues ya no necesitas estar viendo que si hay algo abajo, izquierda, derecha, ¿no? O sea, eso ya no importa. Normas de tránsito no importan, pues lo único que importa es pedalear. Es la operación que requieres ah, para andar en una bici estática. Probablemente también requieras como administrar tu energía, es otra operación que requieres, ¿no? Pero son todas este, estos como pequeños actos que permiten el acto más grande, que es andar en bici. Ujú. Así lo podríamos como pensar. Y ya para finalizar, para que no quede demasiado largo esto, es cómo ocurre la transición, ¿no? Cómo pasamos de una actividad a otra o en el desarrollo y cómo, por ejemplo, cómo transiciona una acción eh, en una en, en una actividad, porque dice Leontief que las transiciones en el desarrollo, esto de los niños y así, se van a dar porque las acciones se vuelven actividades y los objetivos, que son aquellas acciones, se vuelven motivos. Eso es lo que permite o mueve como tal el desarrollo para el tiempo. ¿Cómo, es decir, si lo quisiéramos poner en otras palabras, ¿no? ¿Cómo es que ocurre que la acción del niño de la lectura se vuelva eh, una cuestión no simplemente leer por el 10, ¿no? ¿Cómo es que el niño empieza a leer por el hecho de que ama leer, ¿no? Leontief es medio ambiguo en estas cuestiones, pero parece ser que la respuesta que da eh, es que, por ejemplo, a la hora de realizar por ejemplo, la actividad meramente, por ejemplo, hablemos de la actividad escolar, ¿no? En esa actividad escolar, pues hay algunos niños que no les gusta la escuela, ¿no? ¿Por qué estudian, no? Pues como decíamos, ¿no? Como, ¿para qué el niño? Pues el niño está leyendo por leer porque leer forma parte de esa acción que tengo que hacer para obtener mi 10 en esa materia, ¿no? Y no sirve para otra cosa. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que el niño transiciona eso? Pues es un papel que tiene que jugar el otro, tiene que jugar el profesor o los que rodean al niño, ¿no? Ese papel de transicionar está dado por esas circunstancias sociales que permiten que el niño eh, se vuelva consciente, digamos, de los beneficios que tiene su propia acción, ¿no? Es decir, digamos, el niño en esa interacción que tiene con los otros eh, descubre de alguna manera, ¿no? O le permiten descubrir reflectivamente por esa interacción con otro que, que él fue el agente efectivo, por ejemplo, en leer, ¿no? Si él fue el agente efectivo en esa realización de ese conocimiento que adquirió, ¿no? Él fue el, él fue el que pues sí, es como hacerle ver los aspectos, digamos, positivos de realizar esa acción, ¿no? Para que esa acción se vuelva como motivante para el niño. Eh, ¿Cómo podremos hacerlo? Pues bueno, es que implica muchos procesos, ¿no? Pero dentro de eso, es una de esas cuestiones es que el niño logre apreciar eh, los frutos de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno lee, ¿no? Cuando uno lee, bueno, si lee bien, ¿no? Adquiere ciertos conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos pues le permiten apreciar la realidad de otra manera, ¿no? Eh, Interactuar con la realidad y decir, oh, eso de ahí antes no estaba, ¿no? Por ejemplo, eh, si uno estudia psicología, por poner un ejemplo, uno empieza a ver patrones en la gente, uno empieza a ver actos, uno empieza a ver intenciones, motivos, uno empieza a ver,
como lo que subyace al comportamiento de los otros. Uno empieza a ver, o sea, los errores se vuelven interesantes en los pacientes, por ejemplo, en el neuropsicólogo, ¿no? Uno empieza a ver estas cuestiones. Obviamente, estos en el plano social tienen otras ventajas, ¿no? Eh, Se te aprecia por saber, o se te aprecia por conocer, consigues amigos por saber, no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Por ayudarle a otros, ¿no? Entonces, digamos, el niño va viendo los aspectos positivos de realizar esa acción, ¿no? Por lo general, en la interacción con nosotros, y bueno, en realidad, con la interacción de los otros, y esto permite que se vuelva motivante eso que antes había sido simplemente eh, una acción más dentro de una actividad más amplia, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con los niños, ¿no? Eh, en las etapas preescolares, donde, no sé, algunos niños desarrollan como eh, dentro del juego, ¿no? Hacen un montón de acciones, ¿no? Como dibujar o como hacer cosas teatrales, ¿no? O a lo mejor grabar o no sé, ejercen alguna profesión en el juego de roles, por ejemplo, y en algún punto se vuelve algo que los motiva, ¿no? Estos objetivos que era simplemente hacer esas acciones particulares a un rol, luego se vuelve como lo que deseas hacer durante tu vida, ¿no? Por ejemplo, seguramente han pasado que los niños de la escuela se plantean, este, eh, cuando les preguntan, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y dicen, no, es que yo quiero ser un astronauta, es que yo quiero ser un doctor, ¿no? Y demás cosas. Bueno, pues todas esas acciones que hacen para querer ser eso que quieren ser, empezaron en el juego probablemente, ¿no? Y luego en algún punto se vuelve una actividad, ¿no? Y otra cosa que hay que entender es, finalmente, otro de los procesos, digamos, de relaciones, cómo se vuelven las operaciones, acciones, ¿no? Porque si se fijan, muchas de las cosas pues, que dijimos al andar en la bici, pues son actos, ¿no? Pedalear es un acto, eh, em, andar moviendo el manubrio pues también es un acto, ¿no? Podrían ser concebidos como acciones, sí, sin embargo, también dijimos que el andar en bici era una acción, ¿no? Y sí, eso pasa, por ejemplo, cuando la gente ya es muy hábil en andar en bici, ¿no? Cuando uno se vuelve muy bueno en andar en bici, pues pedalea y anda así como si nada, ¿no? En su bici. Ya no tienes que estar, este, estar siendo consciente donde pedalea y manubrio. Pedalea, manubrio. Por eso es que los niños se caen cuando quieren andar en bici, porque no logran como automatizar estas acciones que están como todas separadas, ¿no? Entonces cada una es una acción independiente. Lo que pasa es que luego esas acciones se vuelven como medios para realizar una acción, ¿no? Entonces, es decir, se vuelven operaciones, ¿no? Y esas operaciones eh, permiten que podamos concebir andar en bici como una acción. Eso también, por ejemplo, es muy común en la experiencia que la gente narra cuando empieza a manejar, ¿no? Dicen que en un inicio es como de, ay, clutch, velocidades, manubrio, espejos, ¿no? Y cada uno lo tienen como por separado, ¿no? Una acción cada una. En algún punto pues se automatizan y se vuelven operaciones, es decir, ya podemos hablar de que la gente está realizando la acción de manejar, ¿no? Está manejando, obviamente hay muchos subprocesos para manejar, pero están automatizados, se volvió, digamos, se volvió como un todo, ¿no? Una gestalt, esa acción, esas operaciones dentro de otra acción, ¿no? Esas acciones se, se conformaron como un todo y entonces ahora sí tenemos la acción de andar en bici, la acción de manejar, etcétera, ¿no? Y esas son como las ideas básicas de Leontief.
las más generales, por supuesto. Habría que tratar muchas cosas para poder eh, pues, tratar toda la teoría de Leontief. De hecho, es algo que voy a hacer como a poco a poco, como hacer una sección de cosas de Leontief, o de la teoría de la actividad. Pero, por ejemplo, ustedes quieren profundizar un poco sobre esto, podrían checar estos dos libros. Yo les sugeriría primero checar el primero, el de Novigotskian Approach to Child Development, de Karpov. Es, este, es mucho más simple que leer a Leontief de primeras. Además, se van a familiarizar con todos los autores de la teoría histórico-cultural post-Vygotsky, que son los de la teoría de la actividad, y sus aportaciones a las concepciones del desarrollo de estos. Que creo que es lo otro que quiero tratar en el siguiente video. No sé si les interesaría eso. Eso es lo que me parecería como primero resaltar. Y ya luego empezar a resaltar otros aspectos, como los aspectos a lo mejor políticos de Leontief, o de la teoría de la actividad, o a lo mejor otros autores dentro de la teoría de la actividad. Por ejemplo, también destacar a Galperin, que también luego es también malentendido por ahí. Y luego no es uno a quien hacerle caso sobre, sobre Galperin, ¿no? Otro rollo. En algunos otros puntos también tocaré otros asuntos que me interesan. Por ejemplo, me gusta mucho lo que es la teoría de la mente, ¿no? También me interesan modelos neovigotskianos dentro de la escuela americana. Por ejemplo, me gusta Fernyhough, es un autor muy bueno. Podría tratar su modelo dialógico. Inclusive podrá tratar a Bakhtin. Ajá. Eh, Podrá tratar a Joseph Perner de la teoría de la mente. Podría hacer un video una vez de las teorías sobre la teoría de la mente. Me fascina esa idea. Bueno, de hecho, mi tesis es así. Igual, por ejemplo, otro video podría tratar eh, cuestiones sobre algunos papers que he escrito, o cuestiones sobre algunos eh, ¿cómo se llama? Sobre mi tesis de maestría. No sé. También díganme si les gusta el formato de, de que se vea la carita aquí, o también se puede quitar por lo que veo. O sea, se puede como obviar y nada más que se escuche audio, ¿no? Un poco así como le hace Kane Baker. No sé si han visto ese canal de filosofía. Él hace como presentaciones de este estilo sobre algún tema que le llame la atención, hace como series de videos sobre eso. Por ejemplo, lógica, ¿no? Lógica modal, y hace una serie de videos sobre lógica modal, pero no se ve su cara, nada más es voz, 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 voz. Podría hacer eso también, si les interesa. No sé, déjenme en los comentarios así, a ver si les interesaría algún tema en específico. Por ejemplo, en otro momento, a lo mejor quizá trate cómo usar software, o cómo buscar papers, o cómo buscar cosas así en internet, porque luego son cuestiones que también son difíciles para la gente que va iniciando a investigar cosas, ¿no? También puedo hacer cosas de estadística, algunas cosas de programación, también cosas como algunas cuestiones de filosofía, no todas, pero sí varias. No sé, de neuropsicología puedo hablar bastante. Cuestiones políticas de la infancia y cosas de ese estilo también. Eh, no sé, pues ahí déjenmelo en la cajita si tienen algún tema en específico. Ahorita voy a hacer una serie de videos sobre teoría de la actividad, pero ya después de eso, pues puedo empezar a hacer otros temas que también son interesantes. Por ejemplo, quizá, probablemente, vaya a ser algo sobre teoría de la mente. Muy probable, los que me lleguen a conocer, si es que encuentran este video, sabrán por qué, porque eso es como el tema del que más hablaba en los últimos años. Pero bueno, este, eh, pues no sé cómo cerrar un video, así nomás se dice adiós y ya. Cuídense, hasta el siguiente video.